¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otra edición más de este Aciertos y Errores que ya empieza a meterse dentro de todo lo que tiene que ver con la elección paso del próximo 11 de agosto. Si bien la campaña oficialmente va a dar comienzo el 14 de julio, nosotros ya estamos en condiciones de mostrarle un poco los vericuetos de lo que tiene que ver con las distintas fuerzas que van encaminándose hacia ese 11 de agosto en los distintos distritos. De hecho, hoy vamos a tener 3 invitados en el programa del día de hoy. Nos va a acompañar el precandidato, son todos precandidatos, al haber la PASO son todos precandidatos a concejal el primer precandidato a concejal por Cambiemos de 3 de febrero, estoy hablando de Hernán Lorenzo, un hombre que es de la gestión de Diego Valenzuela, nosotros ya lo habíamos anticipado hace mucho tiempo, ¿se acuerda? Pero bueno, hoy nos va a visitar por primera vez en el piso y vamos a preguntarle de todo, de por qué, cuál es la expectativa que tienen. También nos va a acompañar un hombre de 3 de febrero, pero en este caso de la fuerza de cumplir, del randacismo. Estoy hablando del señor Gustavo Torre, un hombre vinculado al sindicalismo, de la UOM de ahí de ese distrito. Y lo llamativo quizás tiene que ver con que esta fuerza va a presentar... va sí jugar la PASO en ese distrito porque hay 2 listas por ese sector, una la de Torre y otra la de Eduardo Márquez, que ya vendrá oportunamente a este piso. Y por último vamos a ir para la zona de Morón. El que va a venir es Martín Marinucci, el hombre del Frente Renovador. Hoy la fuerza esa se llama Un País y va como precandidato a primer concejal, y vamos a hablar también de cuál va a ser el rol del masismo en estas elecciones. De todo esto usted va a ver en el programa del día de hoy, como siempre, adentrándonos en los distintos distritos. También estuvimos por Ituzaingó, también estuvimos por San Martín. Bueno, todo esto lo va a ver, pero ya vamos a meternos de lleno en el programa del día de hoy. ¿Saben por qué? Porque como le decíamos, estuvimos en Ituzaingó. Ahí los que se presentaron como lista oficializada con una sola, ¿no es cierto?, es la gente de Cambiemos, digamos, ¿no? Ahí el que ha metido mucha, o el que ha tenido mucha injerencia es el intendente de Morón, estoy hablando de Ramiro Tagliaferro, también con sus matices. Hay gente del propio ministro de Seguridad de la provincia, estoy hablando de Cristian Ritondo, y se presentaron en sociedad, ahí en un bar en donde decían que iban a hacer una conferencia de prensa, que no fue tanto, pero bueno, muchos militantes. Y escuchen una pregunta que le hicimos en ese momento acerca de las expectativas que tienen, ¿no? Es raro la respuesta porque termina diciendo que no saben de las encuestas, pero sí reconociéndolas. Ellos aspiran a ser gobierno, a suceder a Descalzo en el año 19. La gente de Cambiemos en Ituzaingó y después sí Hernán Lorenzo en el piso. ¿Qué expectativas tienen ustedes en función de la elección próxima, ¿no? Ya que las encuestas en principio en el primer cordón dan como con muy buenas chances a todo lo que tiene que ver con el Frente de Unidad Ciudadana, ¿no es cierto? Mira, la verdad que no he visto o no me he dedicado a buscar y leer encuestas, principalmente porque en los últimos tiempos vemos que ese tipo de instrumentos o de mediciones no son del todo confiables. Pero sobre todo porque me parece que los números que puede arrojar cualquier encuesta cuando los candidatos han sido presentados hace días no va a demostrar la realidad. Más aún cuando Cambiemos definió sus candidatos a último momento. Parece que no es serio plantear un escenario realista en base a una encuesta en estos días. Y habrá que esperar a que la campaña arranque, que arranca recién el 14 de julio de manera intensa. Y ahí veremos. Ahora, saliendo de lo que es números que pueda arrojar cualquier medición, yo estoy convencido que la gente nos va a acompañar. Ahí veíamos a la gente de Ituzaingó, un Ituzaingó que
hoy vamos a transitar distintos distritos que tienen aspiraciones a futuro. ¿Por qué digo esto? Porque en Ituzaingó lo que se veía era una cantidad de gente, toda de Cambiemos esa, que aspira a quedarse con el trono de ese lugar o con la intendencia de ese lugar, porque ven a futuro que el propio Descalzo, tras casi 20 años de existencia como intendente en ese lugar, ya sus días le quedan contados, ¿no? Y entonces esta posibilidad cierta en donde el que tuvo mucho que ver con el armado es el actual intendente de Morón, estoy hablando de Ramiro Tagliaferro, mostró a gente que también hay que decirlo, ¿no? En una especie de conferencia de prensa que no fue tal, en donde había muchos militantes, en donde quizás lo más político tuvo que ver no con gente del Riñón de Cambiemos, sí con gente del radicalismo, la segunda concejal, como se veía ahí en su discurso. Pero bueno, este es el formato, al menos de ese lugar, y las aspiraciones de esta fuerza hacia futuro en ese distrito. En donde parece que las cosas están un poquito más tranquilos es en 3 de febrero. Ahí el actual gobierno de Diego Valenzuela ha llevado adelante, ya lo habíamos mostrado hace tiempo, una lista con personas en un punto muy vinculadas a la gestión, con gente nueva. Y me acompaña en este bloque el hombre que va a ser el primer candidato a concejal por esa fuerza. Estoy hablando de Hernán Lorenzo, un hombre que viene de... ¿Qué tal? Buenas noches, antes que nada, Hernán, gracias por tu visita aquí. Es la primera vez que venís acá. Ya nosotros habíamos anticipado hace mucho tiempo la posibilidad, y que se concretó definitivamente, de tu candidatura. Quizás en ese momento, cuando el propio Valenzuela los presentó a vos y a la candidata a segunda concejal ahí en un acto de inauguración de la calle 1 de Mayo, ¿no? Ahí fue quizás el momento. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo andás? Buenas noches. Bien, muy bien. No, ahí en realidad... ahí se quedó más quedó claro. Ahí nos mostramos, pero siempre como funcionarios. Así es como nos presentó, pero naturalmente era algo que lo tenía decidido y su intención fue clara para que nos dé mayor visibilidad. Vos sos actualmente hombre de la gestión de Diego Valenzuela, Sí. un hombre que ha hecho un trabajo sumamente interesante en todo lo que tiene que ver con la atención al vecino, algo que, ¿cómo encontraste vos? Porque, digo, para hablar de lo que pasaba con lo que pasa actualmente, ¿no? Sí, Diego Valenzuela es un hombre de gestión y así también formó el equipo cuando asumió la gobernación del municipio de 3 de febrero. Lo de la Secretaría de Atención al Vecino fue una genialidad que tuvo el intendente, una visión con un cambio de paradigma en una política pública que tiene que ver con atender al vecino, hacer foco en el vecino y jerarquizarla con el mayor rango institucional que se le puede dar, que es una secretaría. Lo que funcionaba en 3 de febrero era la Secretaría de Gobierno, que el intendente decide disolver, también con un criterio alineado con la gobernación, que era empezar a tener estructuras que sean más eficientes y no generar más raviolitos que en definitiva después también aumentan los gastos. Disuelve una Secretaría de Gobierno que ponía foco en la política, en la rosca, y crea la Secretaría de Atención al Vecino, una secretaría que unifica la atención con gente que está preparada, capacitada para ofrecerle al vecino todos los servicios que brindamos desde el municipio, como así también organismos provinciales y nacionales. El vecino se acerca al Estado, que es el municipio, y pregunta y necesita respuesta. Nosotros algunas cosas las gestionamos y otras las hace la provincia, como puede ser un registro civil, o puede ir a una ventanilla de ANSES o de PAMI, y muchas veces tenemos que informar, que asesorar y que acompañar. Además de que también desde la Secretaría se articulan políticas públicas. Hay muchos programas, como uno que es muy conocido, que es el Estado en tu Barrio. Es un programa de provincia y de nación que el municipio acompaña. Hacemos operativos conjuntos que hemos diseñado desde la Secretaría de Atención al Vecino, se llama La Muni Más Cerca. Vamos a barrios vulnerables donde llevamos atención al vecino, tarifa social, llevamos DNI, llevamos ANSES, llevamos salud,
digamos, el núcleo duro de la asistencia al vecino en aquellos barrios que más necesidades nos tienen. Hernán, ¿qué es lo que más te sorprendió o al menos te llamó la atención en este tiempo de gestión tuya dentro de esa secretaría? ¿Qué es lo que más dijiste? Bueno, la secretaría la crea el intendente, fui el primer secretario y es la primera secretaría en toda la provincia de Buenos Aires. Ya hay otros intendentes que nos van a ir imitando porque se dan cuenta de la importancia que tiene. Así que en realidad fue arrancar de cero, con todo el desafío que se implica. Era poner en marcha una gestión nueva, con una planificación totalmente novedosa, innovadora. ¿Tenías antecedentes de algo, no, esto no de algo hecho pero vos, las áreas el laburo, digamos, lo que tiene que ver? No, mi laburo, yo soy abogado de profesión, por circunstancias familiares, puse en marcha una pyme y después he estudiado coaching ontológico, distintas herramientas que me han dado habilidades para tener relaciones interpersonales y mejorar en ese aspecto la gestión. La cuestión es que hay áreas de atención al vecino que existen, gestión vecinal, que forman parte de ministerios o de secretarías. Por supuesto, nosotros con el equipo, cuando el intendente me propone este desafío de encabezar la secretaría, en la transición fuimos conversando con diferentes funcionarios que nos fueron transmitiendo distintas experiencias y llegamos con un equipo preparado para implementar esta política. Por supuesto, llegamos como cualquier chico el primer día de escuela, ¿no? Con el cuadernito en blanco nuevo para empezar a trabajar. Y nos encontramos con que teníamos que seguir gestionando lo que había. Claro. Dentro de la Secretaría de Atención al Vecino está el área, por ejemplo, de la licencia de conducir. Un área que no se podía interrumpir, que había que seguir otorgando licencias y estaba en marcha. Entonces, esto fue mientras tanto. Este fue un gran desafío. No era, denme en 6 meses que me acomodo, claro, pongo en marcha la planificación y arrancamos. Y así fue. Al principio fue simplemente una escucha activa por parte de nosotros al vecino. Había una enorme necesidad de catarsis. Habían sido muchos años donde el vecino no había sido escuchado. Más allá de esa... Había todo un mito que supuestamente Curto los atendía a partir de las 5 de mañana y eso era, digamos... No era un mito, era real. Digo, era real. El intendente anterior atendía a los vecinos a partir de las 6 de la mañana. Lo que pasa es que la capacidad de respuesta que puede tener una persona, por más buena voluntad que tenga, es absolutamente limitada. Nosotros, desde que tenemos en marcha la Secretaría, tenemos atención al vecino, más de 35.000 consultas mensuales. Entonces, el intendente, por más buena voluntad que tenga, es imposible. El intendente Valenzuela lo que creó fue una secretaría para atender al vecino, con un proceso, donde no es una persona con nombre y apellido la que te va a resolver el problema. Es un sistema, es un proceso, es una gestión que está atrás. Le ponemos nombre y apellido a las personas que atienden porque queremos y creemos en el control ciudadano. Pero lo que pensamos es que la atención al vecino tiene que ser independientemente de que si lo conoces o no a la persona con la cual te encontraste en la municipalidad. ¿Sabés a dónde te metés ahora como concejal, digamos? Sí. ¿Tenés idea, digamos, de lo que es un consejo deliberante y toda la dinámica que eso implica? Sí, durante este año y medio, poco más de año y medio que llevo recorrido, tuvimos relación con el Consejo Deliberante. Hay una comisión en el Consejo de Atención al Vecino, en el cual hemos hecho presentaciones y exposiciones. Y también, como sabrás, soy secretario general desde febrero de este año y desde la Secretaría General tengo relación directa por supuesto con el bloque propio, con el presidente del Consejo y con los diferentes actores políticos. Sí, iba más que nada a que es un ámbito político digamos, ¿no? A diferencia de lo que tiene que ver con el otro, que es un ámbito más de gestión, si se quiere, ¿no? A eso apuntaba la pregunta. Mirá, la política es el combustible para que funcione la gestión. Si no hay política no podemos acceder al gobierno, al poder, que es donde después gestionamos. Para nosotros es un medio, en definitiva. Es el ámbito donde se discuten y con los distintos bloques, los debates que necesita la sociedad para seguir creciendo en la gestión. ¿La seguridad crees que va a ser una de las temáticas que va a ser contraproducente en función de lo que ustedes aspiran a futuro? Para nosotros la seguridad es la principal preocupación y ocupación.
Desde el primer día el intendente, así como creó la Secretaría de Atención al Vecino, creó también la Secretaría de Seguridad. Si hay un tema en el cual vos le querés dar importancia, le tenés que dar también el rango institucional que eso se merece. Lo que se ha hecho en seguridad es inmenso. La diferencia con lo que se venía haciendo es elocuente, partiendo desde el presupuesto, que estaba en el 1,5% del presupuesto municipal, a casi el 9%. Pero lo más importante es ver qué le está pasando al vecino con la seguridad, porque uno puede tener todo un despliegue, que lo hemos hecho, con destacamentos, con camionetas, con entrenamiento de la local. Sí, pero cuando te pasó etcétera. algo, todo pero queda ¿qué pasa en cuando segundo te plano? sucede? Lo que estamos viendo es que a través de la mejora del espacio público, el vecino está recuperando el barrio. Hoy vemos, pasás por una plaza, que como puede ser la Plaza Llorel, una plaza que se hizo a nueva, y más cerca del verano, cuando el tiempo lo permite, eran las 9, 10 de la noche y la plaza estaba llena de gente. Eso no ocurría. Eso a las 6 de la tarde era una boca de lobo, y no solo el vecino disfruta la plaza en familia, es un punto de encuentro, sino que también es una expectativa para el comercio, porque empiezan a decir, bueno, puedo poner una pizzería, un barcito, y eso promueve también la actividad económica. Entonces, la recuperación del espacio público es el mejor síntoma de que estamos mejorando en la seguridad. El escenario, tanto a nivel local, a nivel provincial como nacional, que quizás muestra alguna falencia en todo lo que tiene que ver con lo económico, algunos pérdida de puestos de trabajo, ¿crees que los va a perjudicar a ustedes en lo local? Mira, nosotros lo que tenemos que hacer es explicar lo que está pasando con la economía. Creemos que se está haciendo lo que hay que hacer. Acá se está dando una batalla que es muy importante, que es bajar la inflación, que es el impuesto más distorsivo y el que más le impacta a los que menos tienen. Naturalmente que eso puede que las políticas que tengan que ver con la promoción del empleo y la industria se vean un poco perjudicadas, pero es porque estamos poniendo una prioridad que es más importante, que es combatir la inflación. La economía ya está creciendo, la Argentina ya salió de la recesión, este año se proyecta un crecimiento del 3%. Todavía no llegó a todos lados. Claro, eso no se siente, por ahí Bueno, el tipo común no, bueno, no, pero no, vamos no a tener, lo percibe, digamos, claro, ¿no? pero este o sea, año, es más, por bueno, ahí tiene lo que situación pasa compleja, digamos. Lo que pasa, Quique, si vos durante un montón de años no pagaste la luz, te fomentaron el consumo de corto plazo, tenías un montón de recursos que no estaban destinados, tenían que ir, pero vos te los podías gastar en el día a día. Eso nos gusta a todos. Lo que pasa es que eso genera un país que se va a quebrar, o un país que estaba quebrado. Entonces tuvimos que recuperar la matriz energética para que tengamos energía. O sea, aquí que yo vengo también del mundo empresarial y hablaba con industrias no tan grandes que no podían crecer porque lo que no iban a tener era energía. La cantidad de grupos electrógenos que se vendían era enorme. Eso habla de un Estado ausente que no está teniendo una política clara para resolver el problema. Resolver los problemas de fondo, los problemas estructurales que tiene la Argentina lleva tiempo. Y naturalmente que va a haber un momento en el cual va a haber que acompañar al vecino en esa transición. Pero el gasto que tenga que ver con lo social no se tocó y la economía está creciendo y las inversiones están llegando. Entonces estamos convencidos de que cuando lleguen las elecciones y mucho más el año que viene, la economía va a estar floreciendo. Entonces por primera vez el vecino y el argentino, los argentinos, vamos a tener un país que está preparado para el crecimiento sustentable en los próximos 20 años y haber salido de una situación de corto plazo que nos llevaba a una crisis periódica cada 10 años. La última, hay, como dicen muchos, una especie de acuerdo entre el gobierno y el kirchnerismo para las elecciones que se vienen, digamos. No, definitivamente no, para nada. Creo ¿No ves una elección polarizada, digamos? Sí, puede que se haya polarizado. El gobierno lo que hace y lo que hacemos es trabajar, Quique. La gente nos votó porque lo que quería eran soluciones. De vuelta, y voy con esto, y se ven los spots. O sea, no hace falta ser un genio en comunicación para entender por dónde vamos nosotros. El resto está haciendo lo que puede, los escándalos están a la vista, la justicia está actuando, el poder legislativo en el Congreso está actuando, y son los poderes que se tienen que ocupar de esos temas. O sea, también otro punto importante. Empezar a reconocer una división de poderes, el funcionamiento de la República. En el Ejecutivo nosotros tenemos un mandato y tenemos un presupuesto, y la gente lo que quiere es que esa plata esté en la calle, esté en obras y esté en soluciones. Son entre aliados y demás hombres de Cambiemos, son 7 los concejales que van a dejar su funcionamiento en el próximo diciembre, en 3 de febrero.
al menos los aliados a Cambiemos, ¿van a ser 7 los que ustedes consigan? Aspiramos a tener el mayor número posible. Veremos, o sea, así seamos 10, 11 o 3, el trabajo tiene que ser el mismo. O sea, pero no tenés una expectativa de decir, no, tenemos una expectativa, vamos a tener una muy buena elección. O sea, el vecino nos está acompañando claramente en todo lo que venimos haciendo. Pero lo que te quiero decir que lo que estamos haciendo es trabajar todos los días para gobernar bien. El voto viene por añadidura. Esto es lo bueno que está pasando. Hoy la gente no te vota por un escudo o no te vota por una historia. Hoy la gente quiere resultados. Hernán, te agradezco mucho tu presencia acá. Gracias. Nosotros anduvimos en Ciudad Jardín, pero quizás hablando con gente que por ahí no tiene mucho que ver con lo que acabamos de ver, que es la gente de Cambiemos, ¿no? Estuvo Hugo Yasky. Hugo Yasky se presentó en un bar que quizás es el fuerte de el kirchnerismo dentro del ámbito de Ciudad Jardín, ¿no es cierto? Ciudad Jardín es una localidad dentro del distrito de 3 de febrero. Ahí habitualmente se reúnen figuras relacionadas con el kirchnerismo, hacen charlas y demás, y aprovechamos la oportunidad para hablar con Yasky. Vean un extracto de lo que manifestaba en su exposición y después en una pequeña entrevista que nos dio a nosotros, y de ahí ya nos vamos a meter con otra fuerza, el randacismo en 3 de febrero. En plena campaña, digamos, porque hay que elegir al kirchnerismo, en este caso, en la lista que usted conforma como candidato a diputado nacional. Para volver a tener un país donde la riqueza se distribuya, donde haya salarios justos, paritarias libres, donde los jubilados tengan otra vez la posibilidad de contar con los remedios gratuitos, donde las pensiones se reciban para quien las necesita y donde la vida de los argentinos esté menos impactada por las penurias que hoy estamos viviendo, y fundamentalmente para no ver, como vi recién en la barriada más pobre de este distrito, los pibes con hambre. ¿Esta polarización del peronismo cree que va a beneficiar al gobierno? Esta división del peronismo, digo, Randazzo, Cristina, Massa. No, creo que esa división es superestructural. Creo que por abajo va a haber un voto y un respaldo muy fuerte a la unidad ciudadana que encabeza Cristina Kirchner. La última, hoy se llegó a un acuerdo con los docentes de la provincia de Buenos Aires. ¿Quién ganó, el gobierno o los docentes? La educación pública, porque no se pudo aplicar el ajuste que el gobierno quería, porque hoy vamos a tener docentes un poquito mejor pagos, que significa docentes trabajando en mejores condiciones, es decir, alumnos con mejores docentes. ¿Esperan llegar a un acuerdo a nivel nacional también? Esperemos que el gobierno cumpla con la ley que establece que tiene que convocar a la paritaria nacional docente. Ojalá el ministro Bullrich, que es candidato en la provincia de Buenos Aires, opte por cumplir la ley nacional de paritaria y financiamiento educativo. Te queremos contar que el gobierno de Morón está asfaltando la calle Blas Parera en respuesta a un reclamo histórico de los vecinos de Castelar Sur. La obra de pavimentación en hormigón se está ejecutando sobre la calle Blas Parera, desde Ortiguera hasta William Morris, para mejorar el tránsito, la seguridad y las condiciones del barrio. Se instalarán sumideros y se realizarán obras hidráulicas complementarias. Trabajamos para vos. Morón Gobierno. Si usted tiene un problema jurídico, no lo dude. Consulte a un abogado matriculado. Se lo aconseja el Colegio de Abogados de San Martín. Llame al 4754-2139. Avenida Ricardo Balbín, 1750 San Martín.
Bueno, ahí veíamos a un Hugo Yasky que manifestaba cuál era al menos este conflicto. La parte final del reportaje tenía que ver con el conflicto de docentes que, al menos en la provincia de Buenos Aires, llega a su punto final, ¿no? Y genera quizás la expectativa de que estas paritarias también se den en un marco a nivel nacional, cosa que le tiró la pelota hacia el ministro de Educación, ahora candidato por Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. También hablaba acerca de lo que tenía que ver con el por qué votar a Cristina, ¿no? Y en ese marco, digamos, de lo que tiene que ver con el justicialismo, me acompaña en este bloque Gustavo Torre, el hombre, uno de los... Porque vio que decíamos hace semanas atrás que no iba a haber paso. Bueno, en lo que tiene que ver con la lista de Randazzo, con esto que él manifestó como cumplir, va a haber en 3 de febrero 2 listas. Una que encabeza el hombre Eduardo Márquez y otra que encabeza Gustavo Torre, que me acompaña esta noche aquí. Gustavo, gracias por venir. Gracias, Enrique. Antes que nada, digamos, ¿por qué va a haber paso en 3 de febrero en lo que tiene que ver con el randacismo? Bueno, en principio porque creemos que una construcción del peronismo en estos momentos es necesario. Cuando tenemos diferencias dentro de un mismo espacio, creo que las pasos son un poco para pronunciar y poder debatir las ideas y ver cómo se llega a la elección con los mejores candidatos. Creo que nosotros somos un espacio de gente joven que no ha estado todavía en un acto eleccionario para proponer candidatos, y creemos que el peronismo necesita esta discusión, me parece, ¿no? Nuevas ideas, obviamente, sobre todo. La realidad es que cuando nosotros planteamos un nuevo peronismo en el distrito de 3 de febrero, pensamos que tiene que ser donde los candidatos salgan del consenso. Y a veces en esa cuestión muy difícil llegar a un acuerdo. Pero bueno. Todo hacía suponer que, viste, como se había dado en el marco de todo este escenario previo a las PASO, que no iba a haber interna. De hecho, no iba a haber confrontación de listas, como fue el caso de todas las demás, ¿no es cierto? Pero sí lo hubo en la lista esta de Randazzo. ¿Por qué no llegaron a un acuerdo? Bueno, en principio, como estamos en este espacio, Randazzo siempre propuso que las pasos era un espacio donde podamos debatir el peronismo. En este caso nosotros somos el Frente Justicialista. Y por ese sentido nosotros vamos a ir a estas pasos con una propuesta, nuevas ideas, con este objetivo de tener un peronismo participativo, sensible, entender que no solamente una propuesta solamente para aquellos que son militantes del peronismo, sino para toda la ciudadanía de 3 de febrero. Sabemos que la gente la está pasando mal y entendemos de que si queremos una nueva propuesta de ahora al futuro, necesitamos por lo menos discutir en este marco, que es el mejor escenario para discutir ideas y poder proponer distintas soluciones. ¿Es complejo ser peronista en 3 de febrero, digo? No, yo creo que en 3 de febrero lo que nos pasó es que, por lo menos en el caso nuestro, siempre fuimos orgánicos, siempre respetamos la conducción. ¿No ha sido demasiado orgánico a lo largo del tiempo en 3 de febrero? Sí, digo, sí, porque puede ser, el hecho de que un Curto haya estado tanto tiempo y sigue estando, digamos, con cierto protagonismo dentro de ese ámbito político, digo, ¿no han pecado de demasiado? O sea, ¿han sido demasiado orgánicos, digo? Seguro, puede ser. La realidad es que mientras Curto ganó y estaba en la gestión, obviamente nadie le discutía nada. A la hora que se perdió, bueno, me parece que ahí tuvimos que... Nosotros siempre fuimos gente, compañeros que han sido críticos para construir un nuevo peronismo, para construir
desde el peronismo en sí, y nosotros nunca hemos estado en otro partido que no sea este. Y en esos objetivos, la realidad es que hoy llegó la hora de hacer una autocrítica. Y parece que del mismo lado no se las hacen, no. Siguen con la misma lógica. Y bueno, la realidad es que hoy tenemos los brazos sueltos como para poder empezar a construir un nuevo peronismo y empezar a discutir las ideas dentro del partido, pero también las ideas y las propuestas que tenemos para la ciudad, para solucionar la problemática que tienen los vecinos en 3 de febrero. Y otra de las cuestiones que uno ve es que esta diversidad, digamos, que se ha dado en fuerzas que están, si se quiere, relacionadas con el peronismo, no va a confluir en beneficiar al actual gobierno de 3 de febrero, que es del color de Cambiemos, obviamente, de Valenzuela, ¿no? Sí. La realidad es que puede ser que así sea. A nosotros no nos preocupa más que poder debatir las ideas dentro de nuestro espacio. La realidad es que también entendemos y somos conscientes que después de las PASO también tenemos que unirnos para poder llevar a una elección en octubre de la mejor manera y defender obviamente lo que la ciudadanía votó y dentro de nuestro espacio tratar de llevar a nuestros candidatos a tener una buena elección. Gustavo, ¿cuál va a ser la estrategia de campaña, digamos, en estos días previos a la PASO, digamos, de ustedes, ¿no? Porque ¿cómo van a ir a buscar el voto, digamos? Obviamente nosotros tenemos una estrategia bastante bien marcada. Yo puntualmente me he formado 10 años en la educación, tengo a cargo un instituto tecnológico y un centro de formación de los más importantes de la provincia de Buenos Aires y sabemos mucho de lo que le pasa a la gente. Pero más allá de eso, vamos a ir a buscar el voto, obviamente, el voto de confianza de la gente con una propuesta bien clara que tiene que ver con 3 ejes fundamentales: la educación, el trabajo y la producción. Digo, y en esto, cuando hablo del trabajo, hablo mucho de la inclusión, sacar los pibes de la calle. Nosotros tenemos mucha experiencia en eso. La realidad es que nuestros establecimientos educativos nos quedan muy chicos para la realidad del distrito, pero también tenemos para proponerle al Ejecutivo de 3 de febrero la creación de escuelas municipales de oficios, porque realmente hoy necesitamos sacar los pibes de la calle, necesitamos generar formación para que tengan aquellos que quieran tener un futuro que no sea el de entrar en la delincuencia, puedan tener la oportunidad de formarse. Hoy la realidad es que todas las escuelas que se dedican a esto están saturadas. Y hay una realidad muy marcada, y en ese sentido nosotros tenemos la experiencia y podemos llevar y aportar sobre todo en ese ámbito. ¿Cuál es el punto débil de Valenzuela en 3 de febrero? Yo creo que el punto débil de Valenzuela es en gran parte las políticas a nivel nacional y provincial. Digo, y seguramente el punto débil lo padecemos todos, que es la seguridad. La seguridad tiene un impacto fuerte en la sociedad. Todos los días nos enteramos que alguien o algún vecino de 3 de febrero le pasó algo. Y creo que ahí podemos también reinstitucionalizar los foros de seguridad, que eso hay una ley provincial que se llevó a cabo en el año, creo, 2005 y que no está ejecutada. Entonces, en ese sentido, calculo que en estos objetivos me parece lo más importante es que participe el vecino, sobre todo para entender la problemática de cada localidad o de cada zona, y entender también y darle a conocer al vecino cuál es el mapa de la inseguridad que padecemos en el distrito. Vos sos un hombre que es de extracción sindical, digamos. Quizás se ha desdibujado en esta última parte de la historia argentina el rol, digamos, en función de el protagonismo que tenía en años anteriores con otros gobiernos, ¿no es cierto? ¿Vos ves una actitud tibia por parte de algunos sectores del sindicalismo en función de la política gubernamental?
Yo creo que hay no creo que sea una actitud tibia. Yo creo que hay una actitud responsable. Yo creo que la situación del país es muy delicada. Cuando nosotros tratamos de proponerle a discutir una paritaria al Estado Nacional y con la contraparte que son en este caso los sectores privados en el área metalúrgica, entendemos que hay una realidad que nos padecemos todos. La realidad es que también hay otra cuestión. Me parece que hay una nueva conducción en la CGT en el cual se conformó, se unificó y se conforman por 3 secretarios generales. Yo creo que en ese sentido creo que se están tomando las medidas lo más responsables posible. Entendemos que la situación es muy grave, pero tampoco tenemos demasiadas herramientas para poder dar vuelta a esta situación, porque la realidad es que las políticas de Estado del gobierno nacional nos golpea día a día y cuando el empresario corre riesgo de cierre, y eso implica también la pérdida de puestos de trabajo, la realidad es que no tenemos muchas herramientas como para poder plantarnos y ir a una discusión quizás más agresiva o más... ¿Tienen datos ustedes? Que vos me decís, vos sos titular de un centro de estudio. ¿Tienen datos acerca de lo que se manifiesta, digamos, tanto a nivel nacional, con encuestas de pérdida de trabajo? ¿Tienen datos en el distrito si esto también está repercutiendo? Sí, teníamos justo la semana pasada nos llegó un informe que el mes entre mayo y junio se perdieron 1.400 puestos de trabajo en todo el país. Es un número que cuando nos llega el balance de diciembre, bueno, entiendo que nos asusta y nos pone en alerta, obviamente, pero todos queremos que todos esos puestos que se pierden se vuelvan a reinsertar. El tema es que cuando el país no arranca desde la economía, de la industria, no tenemos buenas expectativas en ese ámbito. Gustavo, te agradezco tu presencia aquí. Bueno, vamos a ir conversando porque todavía hay un trechito largo hasta ahí y esperemos que se lleven. Están trabajando, digamos, más allá de las diferencias con la otra lista, están trabajando juntos, digamos. Sí, entendemos que el espacio que nos da Florencio Randazzo nos permite esto, ¿no? Tener el espacio participativo desde la militancia y trabajar dentro de las diferencias, obviamente, que tenemos, que quizás son bien marcadas, trabajar sobre el mismo objetivo. El que gana conduce y el que pierde acompaña acá. Exacto. Te agradezco mucho tu presencia acá. Gracias, Enrique. Nosotros anduvimos por San Martín porque la que estuvo es la candidata a senadora por un país, digamos, era el Frente Renovador. Estoy hablando de Margarita Stolbizer. Hizo una recorrida por fábrica después de una conferencia de prensa en una confitería de ese lugar. Y bueno, vemos un extracto y después sí vamos a hablar con otro referente de un país, o del Frente Renovador, o de la línea de Sergio Massa, para ser más claro. Nosotros estamos haciendo sobre todo una recorrida en esta primera etapa que es escuchar, y aquí en San Martín hay mucho para escuchar, sobre todo en el área productiva. San Martín, si se quiere, es un ícono, un símbolo en toda la región del conurbano por sus capacidades productivas, su desarrollo industrial, y hay que venir a escuchar los padecimientos que en este tiempo tienen las fábricas. Eso es lo que hicimos. Fuimos a una fábrica que genera una cantidad de empleo directo e indirecto muy importante, una fábrica de luminarias, realmente impactados por la forma en que ellos incorporan tecnología, no han suspendido trabajadores pese a las dificultades que tienen, y nos llevamos de ellos, por supuesto, sus inquietudes principales, financiamiento y mercados, porque la empresa que invierte y que da trabajo lo que quiere saber es que tiene a dónde vender las cosas que producen. Bueno, no es casual la visita de Margarita Stolbizer al distrito de San Martín, porque quizás la gente de un país ve con muchas chances a futuro comandar o ser parte de ese distrito, un distrito que tiene a un Gabriel Catopodis en una situación compleja tras lo que tenía que ver con
con su vínculo con Randazzo, y esto no lo perfila muy bien para esta elección de medio término, según lo que manifiestan las propias encuestas. Me acompaña en este bloque Martín Marinucci, un hombre de Morón, que va como primer candidato a concejal de un país, y lo primero que se me ocurre es, ustedes también tienen la expectativa y esa mirada hacia futuro de ser gobierno en Morón. Sí, primero gracias por la invitación, Enrique. La verdad que sí, el trabajo que venimos haciendo desde el Frente Renovador y hoy con el GEN tiene que ver con un proceso para conducir Morón a partir del 2019. Ese trabajo que hemos hecho previo al 2015 con esa expectativa que no se dio, que el vecino de Morón eligió otra alternativa, sin duda que el camino que estamos trazando tiene que ver con ese objetivo, ¿no? ¿Es fácil esa chance en un lugar como Morón, en donde un Tagliaferro se muestra hoy con un montón de obras por todos lados? A ver, no era fácil tal vez en el 2013 cuando Tagliaferro pidió ser parte del Frente Renovador para competir en una interna en donde me tocó ganarle. Digo, no fue fácil en el 2015, no será fácil esta elección y seguramente tampoco será en el 2019, pero uno se plantea objetivos que tienen que ver con construir un mejor Morón. Hoy que el intendente se plantee como que es el intendente de las obras, la verdad que los vecinos lo que reclaman es que sea el intendente de la seguridad. Morón sigue siendo noticias todos los días por secuestro, por asesinato, por femicidio. Digo, y esto es lo que necesitamos, que se ponga al frente de un tema tan importante como la seguridad, que en el 2016 perdimos un año y un presupuesto aprobado en donde ejecutó el 50% en materia de seguridad. Necesitamos que se ponga al frente de eso. ¿La inseguridad sigue siendo la piedra en el zapato para para el gobierno de Cambiemos, tanto a nivel provincial como nacional? Sigue siendo el problema de los argentinos. Digo, no nació el 10 de diciembre del 2015, sin duda que se viene con una política errada en materia de seguridad desde la gestión anterior. Ahora, la verdad indica que hace un año y medio que gestiona Cambiemos la provincia, la nación y en nuestro caso el distrito de Morón, y no vemos que algo haya cambiado. Digo, seguimos teniendo, como te decía, mayores índices de inseguridad, algunos operativos que los propios, hace pocos días en el barrio Carlos Gardel, los propios vecinos dicen que fue una puesta en escena. Digo, que no se llevan los que se tienen que llevar, que se llevan algunos y que allanan propiedades donde saben que no hay nada. Digo, y terminan encontrando pocas cosas de lo que todo el mundo presupone que pueda haber. Digo, entonces esto es lo que a nosotros nos preocupa. Y el caso de los moronenses, insisto, las obras están muy bien, digo, y uno tiene que acompañar, y nosotros del Consejo Deliberante le aprobamos todo tipo de acción que el intendente vaya en beneficio de la comunidad. Digo, ahora, lo que no podemos aceptar que sigan. Fracasó un secretario de seguridad como fue Sebastián Cinquerruy, que lo sacó el intendente a principios de año y puso otro que su antecedente era ser director de prensa de un municipio. Entonces vemos que no hay una decisión marcada en avanzar con la prevención del delito. Martín, a prima facie lo que parece es que la estrategia del gobierno nacional va a basarse en lo comunicacional y tal vez quizás en hablar mucho acerca de lo que tuvo que ver con la gestión anterior del kirchnerismo, digamos. Por su parte, otra de las figuras fuertes para esta elección tiene que ver con Cristina Kirchner, y la estrategia de ese sector parece que va a apuntar sus cañones a la política del gobierno actual. ¿Cuál va a ser la estrategia en concreto que va a tener un país o lo que uno entiende como la fuerza de Sergio Massa? Digo, vos planteaste dos situaciones que está acordada entre el kirchnerismo y ¿Está acordada? Pero lo vimos cuando resuelven esas diferencias en la Cámara de Diputados aumentándose el sueldo, y lo vemos en el caso nuestro en Morón cuando el Nuevo Encuentro con Sabatel a la cabeza y Tagliaferro se ponen de acuerdo para aumentarle la tasa a los vecinos, para avalar una compra de computadoras al doble de lo que está en el mercado cada una de esas computadoras. Digo, está claro que tiene que ver con una estrategia de que buscan la polarización, que buscan agrandar esa supuesta grieta. Nosotros seguimos planteando con propuestas, con equipos. Digo, no hay un vecino de Morón que cuando uno le hable del equipo que conforma el Frente Renovador, hoy de manera conjunta con el GEN en un país, digo, encabezada por Roberto Labaña, por Piñanelli y por Daniel Arroyo, digo, no hay ningún otro espacio político que tenga ese equipo. Digo, ni aún quien está gobernando, que decía que era el mejor equipo de los 50 años, y vemos que todos los días retroceden en acciones que dicen que fue por error
y la verdad que a veces uno se pregunta si realmente fue por una equivocación o era una decisión, y como salió a la luz... ¿Vos qué crees, digamos? ¿Vos qué crees? Que es una decisión, digo, es una matriz ideológica que tiene el presidente y quienes están al frente del gobierno, que va hacia el ajuste profundo, que lo vimos con las pensiones de discapacidad, lo vemos permanentemente con acciones contra los jubilados, lo vemos con las medidas que le pide el Fondo Monetario Internacional en el último informe, donde plantea el aumento de la edad jubilatoria. Digo, son todas acciones que el gobierno claramente va a ir avanzando. Esta diversificación del peronismo, ¿vos crees que ayuda al gobierno tanto nacional como provincial? ¿Lo beneficia en un punto? No, sin duda es que hay un voto que va a estar acompañando al oficialismo y un voto que va a ser opositor. Dentro de ese voto opositor, el peronismo o el pueblo peronista tiene 3 opciones hoy, y esto está claro, y sin duda que va a dividir esa situación. Ahora, no significa, porque tampoco el gobierno es que tiene el 51% que sacó en el 2015, en noviembre del 2015, cuando fue el balotaje. Digo, lo que tenemos que entender que hoy está dividido en tercios, con un Randazzo ubicado en 4º lugar, independientemente de quién sea primero, digo, el gobierno, Cristina, Massa o cualquiera de ellos. Con lo cual va a haber una discusión muy cercana entre esos 3 candidatos. Después, también esto lo hemos visto siempre, ¿qué pasa de agosto a octubre? Digo, la única experiencia que se ha dado que un tercer candidato en octubre sacó más votos que en agosto fue Massa en el 2015. Digo, que generalmente quien queda tercero baja el caudal de votos en octubre. Digo, el caso particular de Massa en el 2015 no fue así. Digo, así que digamos lo que va a haber en agosto es claramente cuál va a ser el escenario para encarar hacia octubre, ¿no? Estas 3 opciones del peronismo, digamos, ¿crees que van a confluir hacia el 19 o van a seguir siendo 3 opciones en el 19? No, yo creo que Cristina definió construir con una parte muy chica del peronismo, pero sobre todo con muchos sectores antiperonistas, con lo cual yo no creo que eso pueda ser. Para el sector de Randazzo, recién hablabas de Catopodios, distintos intendentes que acompañan a Randazzo, probablemente haya una discusión interna, que esto yo lo he planteado, y a mí me sorprende, o me sorprendía cuando Randazzo pedía, por favor, que le dejen pelear la interna del peronismo, discutirla con quienes no lo son. Digo, creo que la interna del peronismo, la discusión del peronismo, buscar el liderazgo del peronismo, es una responsabilidad de los que somos peronistas, que somos afiliados del partido y que tenemos que buscar el liderazgo dentro del partido, no poner en discusión a la comunidad. Digo, entonces creo que va a venir un proceso a partir de octubre que es reordenar el peronismo independientemente de los sectores partidarios que cada uno esté en este momento. ¿Randazzo no le saca votos a ustedes o a quién le saca votos? Yo creo que en mayor proporción al kirchnerismo. Digo, él fue ministro hasta diciembre del 2015. Hasta hace 10 días pedía por favor jugar la interna y discutir quién era más kirchnerista, si Cristina o él. Digo, y hoy, relegado en esa situación, presenta una alternativa electoral, pero creo que a quién le discute el electorado, más a Cristina que a nosotros. La conformación de la lista de Un País en Morón ha sido quizás la más ejemplar, digamos, porque ustedes han contemplado a todos los sectores, no han sido tan avaros como en otros distrito de la primera sesión, en donde el Frente Renovador Puro se quedó con todos los primeros puestos, digamos, ¿no? Esto los obliga, digamos, a laburar en conjunto, cosa que por ahí en otros lugares pueden hacerse mirar para otro lado. Vos ¿no? sabés que eso se da no por una obligación, justamente. Digamos, nosotros, caso personal con Sandra Giametti, quien es la presidenta del GENI, quien me acompaña en segundo lugar en la lista, venimos trabajando hace mucho tiempo, aun cuando no creíamos que iba a estar esta posibilidad de tener un frente electoral de manera conjunta. Yo en el 2015 ella competía, y Sergio Massa competía con Margarita Stolbizer, y donde por ahí en ese proceso electoral se marcaban mucho las diferencias. Yo decía que si me tocaba gobernar le iba a pedir a Sandra Giametti que tenga la generosidad de acompañar al gobierno, porque conozco de su capacidad, su honestidad, su compromiso con el vecino, y sobre todo algo que para mí es fundamental en todos los funcionarios de un gobierno, que tengan esa vocación militante. Digo, que entiendan que si un vecino está sufriendo, uno mismo lo tenga que sentir, y no por ahí como hoy vemos, en el caso de Morón, muchos funcionarios no son del distrito, no tienen esa sensibilidad porque no son sus vecinos, y pasa lo que pasa. Entonces, la verdad que fue muy fácil para nosotros sentarnos, digo, hasta el día anterior del cierre de lista no habíamos hablado de las listas. Martín, la última.
¿Qué crees que va a pasar, digamos, en función de... ¿Por qué te tiene que elegir la gente a vos, digamos, y no al recuerdo de Sabatella y los Gui y al cambio de Tagliaferro? Sí, bueno, vamos por el final. El cambio no fue tal. Digo, uno cuando ve la gestión de Morón, es continuidad de obras. Pero digo, que a uno le planteaba hasta ese nombre la posibilidad de ver un cambio real. Digo, en materia de higiene urbana estamos retrocediendo, en materia de seguridad, como hablábamos antes, estamos retrocediendo, en materia de salud, un informe, una asamblea el otro día de los médicos en el hospital, que es la verdad tristísimo, un hospital nuevo y que esté en la situación que se encuentra. Digo, la verdad que fuimos retrocediendo. Insisto, podemos valorar la obra pública que se está avanzando, que en muchos casos son proyectos que venían de la gestión anterior, que se están ejecutando. Ahora, la realidad es que no es el cambio que el vecino de Morón esperaba. Y sabe qué es lo que fue la gestión, sobre todo en los últimos años del sabatelismo. Digo, nosotros lo que planteamos desde el Consejo Deliberante, acompañamos muchas medidas que el intendente necesitaba, sobre todo en su comienzo de gobierno. Y también nos opusimos a cuestiones como cuando el intendente le quiso entregar una calle a manteros, vendedores ambulantes, que avanzó para sacarlos de las veredas del centro comercial y le quería entregar una calle que ya habíamos vivido esa experiencia en la época de Rousselot y que le costó mucha plata al municipio, un juicio en contra que tuvo el municipio por parte de los vecinos. Digo, y ahí nos opusimos y nos oponemos, el caso del Frente Renovador, a este convenio que sí acordaron el Nuevo Encuentro y Tagliaferro en la compra de material informático al doble de lo que está en el mercado. Sí, eso me quedé pensando. Digo, luminarias, nosotros estamos a favor de la reconversión lumínica del distrito. Todas las luminarias LED, la verdad que no estábamos a favor de la forma y la medida de adquisición de esas luminarias, que es por leasing y también con un 25% de sobreprecio con respecto a una misma licitación que hicieron en un municipio en Entre Ríos. Digo, entonces estas son las cosas que nosotros creemos que hoy la situación económica, la seguridad y obviamente esto que cuando vemos los bolsos de López volar por un convento, pero vemos que el gobierno actual avanza en esa misma dirección, generando adquisición de bienes a precios que están por encima del mercado, la verdad que uno le preocupa y nosotros estamos en el Consejo para marcar esas situaciones. Y en materia de corrupción, yo he presentado en la gestión de Gui un proyecto de ordenanza que tiene que ver con la Oficina Municipal Anticorrupción, que esté conducida por alguien elegido por el Consejo Deliberante y no por un empleado designado por el intendente, que es como sucede hoy, como sucedió en la gestión anterior. En ese momento Ramiro acompañaba esa decisión y acompañaba ese proyecto, hoy ese intendente no quiere discutirlo. Había también en la gestión anterior no un proyecto, pero si no estaba funcionando una oficina que... Claro, existe una oficina de anticorrupción que depende del intendente, el funcionario que conduce esa oficina lo designa el intendente. Cuando vimos la situación que pasó, que después terminó con la renuncia de un concejal de Cambiemos, se salió a la luz porque se viralizó un audio, pero una denuncia en la Oficina de Anticorrupción se había hecho un año antes y no se había hecho nada. Digo, ¿por qué no se había hecho nada? Porque el funcionario es un empleado del intendente, no es una persona con responsabilidades, que tenga autonomía, como pasa en Morón con el defensor del pueblo, ¿no? Sí, bueno, pero es algo, quizás una matriz muy... pasa con Laura Alonso, inclusive, exactamente. A nivel nacional también, lamentablemente. Martín, te agradezco mucho. Gracias a vos. Nosotros vamos a una pausa y en instante continuamos con más aciertos y errores. Por cuarto año consecutivo, Marianela Núñez vuelve a San Martín para ofrecer una nueva gala solidaria de nivel internacional. Vení a disfrutar del evento cultural más importante del año junto a la primera bailarina del Royal Ballet de Londres, el sábado 22 de julio a las 19 horas en la Sociedad Alemana de Villa Ballester. Retira tus entradas gratuitas en el Centro de Atención al Vecino, Belgrano 3747. Más info en sanmartin.gov.ar. Municipalidad de San Martín. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Nos fuimos, esto ha sido Aciertos y Errores del día de hoy, con bastante información, con gente que habló y trató de esclarecer un poco todo este lío, digamos, que viene a ser las elecciones. Yo, a medida que va pasando el tiempo, me cuesta, digamos, pero intento entender algo. No es sencillo, así que me imagino, para ustedes que están del otro lado y quizás no tienen, qué sé yo, la dinámica de los distintos actores, debe ser mucho más complicado. Así que tratamos de esclarecer humildemente desde aquí algo para que usted lo entienda. No me quiero ir sin antes anunciar que en la semana que va a comenzar, el que va a andar por 3 de febrero, dicen, es el actual diputado nacional Sergio Massa, acompañando a sus candidatos y presentando esto que tiene que ver con la seguridad, ¿no es cierto? El plan alerta que difundió en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Han sido muy amables, espero encontrarlo la semana que viene con más aciertos y errores.